Peleas contra tu propio pensamiento y no lo ves, constantemente. No debería pensar esto. Debo dejar de pensar aquello. Este pensamiento es problema. Debo controlar mi mente. Debo pensar diferente. Debo pensar positivo. Debo dejar de pensar tanto. Toda esa lucha, toda esa batalla, pensamiento contra pensamiento, y llamas a eso trabajo mental, llamas a eso gestionar tu mente, llamas a eso desarrollo personal. Pero observa la estructura. Es pensamiento intentando controlar pensamiento. Es pensamiento tratando de cambiar pensamiento. Es pensamiento luchando contra pensamiento. Y esa batalla es tu tormento. Es tu conflicto interno constante. Es el pensamiento que se ha convertido en tu enemigo. No el pensamiento funcional, no el pensamiento que necesitas para operar en el mundo. Ese pensamiento es herramienta útil, sino el pensamiento psicológico, el pensamiento que crea el yo, el pensamiento que se divide contra sí mismo, el pensamiento que genera el observador intentando cambiar lo observado cuando ambos son pensamiento. Ese pensamiento es tu enemigo. No porque sea malo inherentemente, sino porque se ha vuelto contra sí mismo, porque crea división donde no hay división real, porque genera conflicto perpetuo, porque mantiene batalla que nunca puede ganarse porque ambos lados de la batalla son el mismo pensamiento. Miremos esto juntos. Siéntate conmigo aquí. Vamos a mirar algo que probablemente define tu experiencia interna más que cualquier otra cosa, la guerra que ocurre en tu mente. La batalla constante, pensamiento contra pensamiento. Es tu experiencia normal, ¿verdad? Hay pensamiento que surge, y luego hay pensamiento sobre ese pensamiento, juzgándolo, evaluándolo, queriendo cambiarlo. No debería haber pensado eso. Ese pensamiento es negativo. Debo pensar algo más positivo. Y así hay división. Hay pensamiento original, y hay pensamiento que lo juzga, que quiere cambiarlo, y entre estos dos hay conflicto. Hay batalla, y esa batalla es tu experiencia constante, y no cuestionas esta división, la asumes como necesaria. Por supuesto que debo evaluar mis pensamientos, por supuesto que debo controlarlos, por supuesto que debo cambiar pensamientos negativos a positivos. Eso es salud mental, eso es madurez, y así justificas la batalla. La haces parecer no solo normal, sino deseable. No ves que es pensamiento dividido contra sí mismo. No ves que es el pensamiento que se ha convertido en enemigo de sí mismo. No ves que toda esa batalla es el problema, no la solución, porque observa más cuidadosamente qué ocurre. Surge pensamiento, tal vez pensamiento de miedo, tal vez pensamiento de ira, tal vez pensamiento de deseo, tal vez pensamiento de inseguridad, y casi inmediatamente surge otro pensamiento. No debería sentir miedo. La ira es mala. El deseo es problema. La inseguridad es debilidad. Debo cambiar esto. Y ahora hay dos movimientos de pensamiento. El pensamiento original y el pensamiento que lo juzga y quiere cambiarlo. Y llamas al segundo pensamiento, tú. Llamas a eso, yo controlando mi mente. Pero observa, ambos son pensamiento. No hay tú separado del pensamiento controlándolo. Solo hay pensamiento A y pensamiento B. Y pensamiento B dice que es tú controlando pensamiento A. Pero eso es ilusión. Es pensamiento dividiendo a pensamiento. Es pensamiento creando la imagen del controlador y lo controlado cuando ambos son pensamiento. Y esa división es tu tormento, porque crea conflicto donde no hay conflicto real. Hay solo pensamiento surgiendo. Pero cuando pensamiento se divide, cuando pensamiento crea la imagen de yo debo controlar este pensamiento, hay conflicto, hay batalla. Hay el pensamiento original resistido por pensamiento que quiere cambiarlo, y esa resistencia es conflicto. Es sufrimiento, no el pensamiento original en sí, sino la división que el pensamiento crea, la batalla que el pensamiento genera contra sí mismo, y vives en esa batalla constantemente, pensamiento tras pensamiento surgiendo,
y pensamiento tras pensamiento juzgándolo, evaluándolo, queriendo cambiarlo. Este pensamiento está bien, este no, este debo mantener, este debo eliminar. Este pensamiento soy yo siendo buen yo. Este pensamiento soy yo siendo mal yo. Constantemente dividiendo, constantemente en conflicto, constantemente en batalla. Y llamas a eso vida mental. Llamas a eso conciencia. Llamas a eso autoconocimiento. Pero es guerra. Es pensamiento en guerra consigo mismo. Es el pensamiento que se ha convertido en tu enemigo porque se ha dividido contra sí mismo. Y piensa en cuánta energía consumes en esta batalla. En controlar pensamientos, en cambiar pensamientos, en suprimir pensamientos, en generar pensamientos correctos, en resistir pensamientos incorrectos. Energía tremenda. Todo el día, todos los días. Pensamiento luchando contra pensamiento. Y llamas a eso gestión mental. Llamas a eso trabajo psicológico. Llamas a eso mindfulness incluso. Pero es batalla. Es conflicto. Es pensamiento que se ha vuelto enemigo de sí mismo. Y esa batalla te agota, te fragmenta, te mantiene en conflicto perpetuo. Porque no puede ganarse. Porque ambos lados son pensamiento. Entonces pensamiento no puede ganar contra sí mismo. Solo puede perpetuar el conflicto. La mente cotidiana no ve esta trampa. No ve que el controlador es pensamiento intentando controlar pensamiento. Ve al controlador como yo, como entidad separada del pensamiento que puede manejarlo, como sujeto que puede controlar objeto. Pero esa es la ilusión fundamental. El controlador es pensamiento. Lo controlado es pensamiento. No hay división real. Solo hay pensamiento dividiendo a pensamiento, creando la imagen del controlador y lo controlado. Y esa imagen es lo que genera el conflicto. Es lo que hace al pensamiento enemigo de sí mismo. Y observa las diferentes formas que toma esta batalla. Está el pensamiento positivo contra pensamiento negativo. Debo pensar positivamente. Debo cambiar pensamientos negativos a positivos. Y así hay división. Hay pensamiento negativo como enemigo. Y pensamiento positivo como salvador. Y hay batalla constante. Resistir pensamiento negativo. Generar pensamiento positivo. Todo el tiempo. Pensamiento luchando contra pensamiento. Y llamas a eso actitud positiva. Llamas a eso optimismo. Pero es batalla. Es pensamiento negando parte de sí mismo. Es pensamiento en guerra consigo mismo. Porque el pensamiento que dice soy negativo y el pensamiento que dice debo ser positivo son ambos pensamiento. Ambos el mismo movimiento, dividido contra sí mismo. Y está el pensamiento racional contra pensamiento emocional. Mis emociones son irracionales. Debo controlarlas con razón. Debo pensar racionalmente en lugar de sentir emocionalmente. Y así hay división. Hay pensamiento etiquetando emociones como problema. Y pensamiento declarando razón como solución. Y hay batalla. Pensamiento intentando controlar emoción, que es también movimiento de pensamiento. Porque las emociones no son separadas del pensamiento. Son pensamiento manifestándose como sensación. Entonces es pensamiento intentando controlar pensamiento. Es la batalla que no puede ganarse, porque no hay división real. Solo hay pensamiento dividiendo a pensamiento. Y está el pensamiento espiritual contra pensamiento mundano. Estos pensamientos son espirituales. Estos son mundanos. Debo cultivar pensamientos espirituales. Debo eliminar pensamientos mundanos. Y así incluso en espiritualidad hay batalla. Hay pensamiento dividiendo a pensamiento. Hay pensamiento declarando parte de sí mismo como superior y parte como inferior. Y hay conflicto constante. Intentar pensar espiritualmente. Resistir pensar mundanamente. Todo pensamiento luchando contra pensamiento. El pensamiento que se ha convertido en enemigo incluso en la búsqueda espiritual. Y observa cómo el pensamiento no puede resolver el problema que creó, porque el problema es la división que el pensamiento creó. Es el pensamiento dividiéndose en controlador y controlado, en observador y observado.
en el que juzga y lo juzgado. Esa división es el problema. Y el pensamiento no puede resolver esa división. Porque cualquier intento del pensamiento de resolver la división es más pensamiento. Es más división. Es el controlador intentando controlar mejor. Pero el controlador es pensamiento. Entonces es pensamiento intentando resolver problema que el pensamiento creó. Y eso no puede funcionar. Solo puede perpetuar el problema. Solo puede refinar la división, hacer más sutil la batalla. Pero no puede terminarla. Porque la terminación requeriría que el pensamiento dejara de dividirse. Y el pensamiento no puede hacer eso. Es su naturaleza dividir. Y está el tiempo psicológico completamente inherente a esta batalla. Porque la batalla es temporal. Ahora tengo pensamientos negativos. Debo tener pensamientos positivos en el futuro. Ahora pienso incorrectamente. Debo aprender a pensar correctamente. Todo ese movimiento es tiempo. Es pensamiento operando en tiempo psicológico, creando el ahora inadecuado y el futuro adecuado. Y esa división temporal es también división que genera conflicto, porque estás en batalla con tu pensamiento presente en nombre de pensamiento futuro que será mejor. Pero ese pensamiento futuro es proyección, es imaginación, y mientras batallas en nombre de esa proyección, estás en conflicto presente real, conflicto generado por pensamiento dividiendo presente de futuro, dividiendo lo que es de lo que debería ser. Y esa división es sufrimiento. Y observa cómo todas las técnicas para controlar pensamiento son pensamiento intentando controlar pensamiento. Meditación, que es pensamiento intentando aquietar pensamiento. Mindfulness, que es pensamiento intentando observar pensamiento. Pensamiento positivo, que es pensamiento intentando cambiar pensamiento. Control mental, que es pensamiento intentando controlar pensamiento. Todas son el mismo patrón. Pensamiento dividido contra sí mismo. Pensamiento como enemigo de sí mismo. Y todas perpetúan el problema, porque refinan la división, hacen más sutil el controlador, pero no terminan la división fundamental. No ven que el controlador es pensamiento, que lo controlado es pensamiento, que toda la batalla es pensamiento contra pensamiento, y que esa batalla es el problema que intentan resolver, y está el sufrimiento directo de esta batalla constante. Porque vivir en conflicto perpetuo es sufrimiento. Vivir con pensamiento como enemigo es tormento. Nunca puedes descansar. Nunca puedes simplemente estar. Siempre hay batalla. Siempre hay pensamiento que debe ser controlado, cambiado, suprimido, mejorado. Y así nunca hay paz. Nunca hay quietud real. Solo hay batalla constante. Pensamiento contra pensamiento. Y ese es tu sufrimiento fundamental. No los pensamientos específicos, sino la batalla misma, la guerra que el pensamiento ha creado consigo mismo. Y observa la paradoja completa. No puedes usar pensamiento para liberarte del pensamiento. Porque cualquier intento de liberarte es pensamiento. Es el pensamiento que dice, debo liberarme del pensamiento. ¿Qué es más pensamiento? Es la trampa perfecta. Es el pensamiento manteniendo su propia prisión mientras pretende buscar liberación. Porque la liberación que busca es liberación del pensamiento a través del pensamiento, que es imposible. Que solo puede ser más pensamiento, más división, más batalla, más del pensamiento como enemigo. Y aquí está lo que debe ser visto con absoluta claridad. El pensamiento no es el enemigo inherentemente. El pensamiento funcional es necesario, es útil, es herramienta. Pero el pensamiento psicológico, el pensamiento que crea el yo, el pensamiento que se divide, el pensamiento que crea controlador y controlado, observador y observado, ese pensamiento es el enemigo, no porque seas malo, sino porque crea división donde no hay división, porque crea conflicto donde no hay conflicto real, porque crea la batalla que luego no puede ganar, porque se vuelve contra sí mismo. Y mientras ese pensamiento psicológico opere, mientras el yo que es pensamiento esté ahí, el pensamiento será tu enemigo, creará división.
Creará conflicto. Creará la guerra interna que es tu sufrimiento constante. Pero hay algo que no hemos visto. Algo que puede revelar qué ocurre cuando el pensamiento es visto sin pensamiento y la batalla que el pensamiento crea contra sí mismo finalmente cesa. No porque la ganas, sino porque ves su naturaleza completa. ¿Qué pasaría si no lucharas contra tu pensamiento? Si cuando surge pensamiento, cualquier pensamiento, no hay inmediatamente pensamiento juzgándolo. No hay pensamiento queriendo cambiarlo. No hay pensamiento resistiéndolo. Solo hay pensamiento, surgiendo y siendo visto, sin la división, sin el controlador, sin la batalla. ¿Qué ocurriría? La mente dice, caos. Sin controlar pensamientos sería dominado por ellos. Debo mantener control. Debo luchar contra pensamientos negativos. Pero eso es el pensamiento defendiendo su división. Es el pensamiento que se ha dividido en controlador, defendiendo su necesidad de controlar. Porque si no hubiera control, si no hubiera batalla, el controlador no tendría función, no tendría razón de existir, y el controlador es el yo. Entonces el yo defiende la batalla, defiende la necesidad de controlar, porque es su forma de mantenerse, pero observa algo completamente diferente. Cuando no hay batalla con el pensamiento, cuando no hay pensamiento juzgando pensamiento, cuando no hay pensamiento resistiendo pensamiento, hay algo más simple. Hay pensamiento surgiendo y siendo visto, sin la capa adicional, sin la división, sin el conflicto. Y ese ver sin batalla es diferente. Es percepción directa de pensamiento sin el yo que es pensamiento diciendo, debo controlar esto. Y descubres que el pensamiento, cuando no es resistido, cuando no es juzgado, cuando no hay batalla con él, surge y pasa. No tiene el poder que tenía cuando era resistido. No se queda tanto cuando no es alimentado con más pensamiento juzgándolo. Es como ola. Surge. Pasa. Cuando no hay el yo resistiéndola. Cuando no hay pensamiento luchando contra pensamiento. Solo hay el surgir y pasar natural. Sin la batalla que lo mantenía. Sin la resistencia que le daba poder. Y esto no significa ser dominado por pensamiento. Es exactamente lo opuesto. Cuando hay batalla con pensamiento, cuando hay resistencia, el pensamiento se fortalece, porque la resistencia es atención, es energía dada, es pensamiento alimentando pensamiento. Pero cuando no hay batalla, cuando pensamiento surge y es visto sin resistencia, no tiene la energía de la batalla alimentándolo. Surge, es visto, pasa, naturalmente, sin el drama que la batalla creaba, sin el poder que la resistencia le daba. Y vives diferente, no en guerra constante con tu pensamiento, no resistiendo pensamientos malos, no intentando generar pensamientos buenos, simplemente permitiendo que pensamiento sea, que surja cuando surge, que pase cuando pasa, sin el yo que es pensamiento dividiendo todo en correcto e incorrecto, en deseable e indeseable. Solo pensamiento, surgiendo y pasando, sin la batalla que consumía toda tu energía, sin el conflicto que era tu tormento constante. Y puede haber pensamiento funcional, puede haber pensamiento necesario para operar en mundo, pero no hay el pensamiento psicológico dividido contra sí mismo. No hay el yo que es pensamiento intentando controlar pensamiento. No hay la guerra, solo hay pensamiento funcional cuando es necesario. Y quietud cuando no lo es, sin la batalla perpetua, sin el conflicto constante, sin el pensamiento que se ha convertido en enemigo de sí mismo. Y hay paz en eso, paz que toda la batalla nunca pudo dar, porque la batalla era el problema, no la solución. El pensamiento intentando controlar pensamiento era el conflicto, no la resolución. Y cuando esa batalla cesa, cuando el pensamiento ya no está dividido contra sí mismo, hay paz. No paz lograda por pensamiento, sino paz, que es cuando la guerra del pensamiento contra sí mismo termina. ¿Por qué el pensamiento se convierte en tu enemigo?
Porque el pensamiento se divide. Crea la imagen del pensador separado del pensamiento, del controlador separado de lo controlado, del observador separado de lo observado. Y esa división es ilusión, porque el pensador es pensamiento, el controlador es pensamiento, el observador es pensamiento. No hay división real, solo hay pensamiento creando imagen de división. Y esa imagen de división genera conflicto, genera la batalla de pensamiento contra pensamiento, genera el yo intentando controlar pensamiento cuando el yo es pensamiento. Y esa batalla es tu enemigo. No el pensamiento funcional, sino el pensamiento psicológico que se ha dividido, que ha creado el yo, que ha creado la imagen del controlador, y que ahora lucha contra sí mismo. Y esa lucha es tu sufrimiento, es tu conflicto interno constante, es la guerra que nunca puede ganarse porque ambos lados son pensamiento. Y mientras esa guerra continúe, mientras el pensamiento esté dividido contra sí mismo, el pensamiento será tu enemigo, será tu tormento, será el conflicto que define tu experiencia interna. Cuando ves esto, cuando ves que la batalla con pensamiento es pensamiento luchando contra pensamiento, cuando ves que el controlador es pensamiento intentando controlar pensamiento, cuando ves que toda la división es creada por pensamiento, algo puede transformarse. No porque decides dejar de luchar. Esa sería más actividad del yo. Yo voy a dejar de luchar con pensamiento, más división, sino porque viste la naturaleza completa, viste cómo el pensamiento se divide, cómo crea el controlador y lo controlado, cómo genera la batalla, y en ese ver la batalla puede cesar, no porque la ganas, sino porque viste que era pensamiento contra pensamiento, y cuando eso se ve claramente, la identificación con un lado de la batalla se afloja, y lo que queda no es victoria del pensamiento, es cese de la guerra, es pensamiento ya no dividido contra sí mismo, es el fin del pensamiento como enemigo, no porque controlas mejor, sino porque la división que creaba la batalla fue vista, y lo que se ve claramente pierde su poder de operar invisiblemente, y lo que queda es simple, es pensamiento cuando es necesario, y quietud cuando no lo es. Sin la batalla perpetua, sin el conflicto constante, sin el yo que es pensamiento intentando controlar pensamiento, sin la división que generaba la guerra, solo pensamiento funcional y silencio, sin el pensamiento psicológico que se había convertido en enemigo, sin la lucha que consumía tu vida, sin el tormento de pensamiento contra pensamiento, libre de la batalla, libre de la división que el pensamiento creaba, libre del pensamiento como enemigo, no porque lo destruiste, sino porque la división cesó, porque el yo que era pensamiento dividido ya no opera, y lo que queda es paz, paz que ninguna batalla del pensamiento contra sí mismo puede dar, porque la batalla era el problema, y su cese es paz. Esta observación que hemos compartido no termina dándote mejor forma de controlar pensamiento. Eso perpetuaría la batalla. Termina señalando que la batalla misma es el problema, que el pensamiento intentando controlar pensamiento es conflicto sin solución, y que ver eso es ver la trampa, y en ver la trampa puede haber libertad, no del pensamiento, sino de la guerra del pensamiento contra sí mismo. Cada día seguimos mirando juntos sin usar pensamiento para controlar el mirar. Si algo de esto ha sido visto sin el pensamiento juzgándolo inmediatamente, puedes acompañarnos suscribiéndote a este espacio donde no te enseñamos a controlar pensamiento, sino que señalamos cómo se convierte en enemigo cuando se divide. Y si resuena, deja una pequeña señal y comparte desde qué lugar del mundo estás presente ahora. No desde pensamiento sobre compartir, sino desde simple expresión si surge sin batalla. Porque esta conversación continúa, cada día, no como pensamiento controlando pensamiento, sino como señalización renovada de la paz cuando la batalla cesa. ¿Puedes sentir eso ahora? No la batalla con pensamiento, sino la posibilidad de estar sin batalla,
No el pensamiento intentando controlar pensamientos, sino el ver pensamientos sin división. No el controlador resistiendo lo controlado, sino solo pensamiento surgiendo y pasando sin la guerra. Y en ese estar sin batalla, hay paz. No paz lograda por pensamiento, sino paz que es cuando pensamiento no está dividido contra sí mismo. Cuando el yo que era pensamiento no está creando controlador y controlado. Cuando no hay resistencia de pensamiento a pensamiento, solo pensamiento, surgiendo cuando surge, pasando cuando pasa, sin la batalla, sin el conflicto, sin el pensamiento como enemigo, libre de la división que el pensamiento creaba, libre de la guerra perpetua, libre del tormento de pensamiento contra pensamiento. Simplemente esto, sin el yo que dividía, sin el controlador que resistía, sin la batalla que consumía. Paz, no producida, sino revelada cuando la guerra del pensamiento contra sí mismo finalmente cesa, libre,